Capítulo 25. Los primeros principios. 1. ¿Qué es un principio? Estamos lindando ya con el terreno del raciocinio. Desde que tratamos las inferencias inmediatas, hemos tocado el límite con la tercera operación mental. Al explicar ahora los primeros principios, estamos haciendo lo mismo, puesto que se trata justamente de las primeras proposiciones que no están en una demostración, pero que sirven de base para cualquier demostración. Un principio en general es aquello de lo que procede una cosa, según Aristóteles. De esta manera, puede hablarse de principios del movimiento, o sea, del punto de partida. También puede hablarse de principios ontológicos, o sea, de las causas que originan otros entes. Y por último, puede hablarse de principios lógicos, que son las razones en las que se apoya cualquier raciocinio. 2. Los primeros principios lógicos. Cada ciencia tiene sus propios principios que también se llaman axiomas. A partir de ellos se fundamentan las demás proposiciones que constituyen dicha ciencia. Son famosos los axiomas del álgebra y de la geometría, también llamados postulados. Pero existen unos principios que son válidos para cualquier ciencia, y por eso se llaman primeros principios. Tales son los principios de la lógica, que a continuación detallaremos. Un primer principio es una proposición verdadera, absolutamente evidente, universal y necesaria. Por tanto, no necesita demostración, sino que, por el contrario, está supuesta en cualquier demostración. Los primeros principios son evidentes, es decir, se captan inmediatamente en su verdad, en cuanto se conoce el significado de las palabras con que se comunican. Son también universales, o sea, se aplican absolutamente a cualquier ente, cualquiera que sea su categoría y la ciencia que lo trate. Y por último, los primeros principios son verdades necesarias, de tal manera que sería absurdo que en cualquier momento dejaran de tener validez. Entre ellos se cuentan principalmente tres: el principio de contradicción, el principio de identidad y el principio de tercero excluso. A. Existen otros primeros principios, como el principio de inteligibilidad, de finalidad, de causalidad, de razón suficiente. Pero son principios que o se refieren al ser exclusivamente, o principio de causalidad, o bien al conocimiento, tal como se trata en crítica, como el principio de inteligibilidad, y por tal razón no los tratamos en un libro de lógica. B. Todos estos principios pertenecen primeramente al orden real, es decir, expresan el comportamiento del ser real extramental. Debido a esto tienen otra formulación que se aplica en especial al orden lógico, el cual, en definitiva, también se inscribe en la esfera trascendental del ser. 3. El principio de contradicción. Debería llamarse más correctamente principio de no contradicción, puesto que justamente lo que expresa es la necesidad de no contradecirse. Su fórmula es la siguiente: es imposible afirmar y negar un mismo predicado a un mismo sujeto al mismo tiempo, y bajo el mismo aspecto. También puede enunciarse así: dos proposiciones contradictorias no pueden ser a la vez verdaderas. Estos enunciados no son sino aplicaciones del enunciado fundamental que rige al orden real o metafísico. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo,
y bajo el mismo aspecto. O bien, es imposible ser y no ser a la vez. El principio de contradicción, como puede observarse, tiene las propiedades de todo primer principio, o sea, es evidente, universal y necesario. Además, nótese que es imposible demostrarlo, pero también negarlo. Quien intente demostrarlo ya lo está dando por supuesto en el mismo momento en que inicie la demostración y dé un significado, y no otro, a sus palabras. Quien intente negarlo está aceptándolo, pues su negación implicaría que no quiere afirmarlo. Y justamente esa exclusión de la afirmación y de la negación simultánea de cualquier cosa es lo que expresa el principio de contradicción. A. El principio de contradicción se conoce implícitamente en cualquier juicio. De no aceptar esto, sería imposible preguntar o saber cualquier cosa. B. Ni Hegel negó el principio de contradicción. En realidad su teoría indica que un concepto aislado envuelve ciertas contradicciones que exigen la evolución dialéctica, hasta que tales contradicciones sean sobrepasadas. Su teoría, en lugar de negar el principio de contradicción, lo que hace es salvaguardarlo. La principal aplicación del principio de contradicción es servir como piedra de toque en una serie de proposiciones, como las de todo tratado científico. Si esa serie de proposiciones no resisten al principio de contradicción, es decir, si se encuentran contradicciones internas, ya puede tacharse el tratado como defectuoso. Lo que primeramente exige la lógica a cualquier pensamiento es la ausencia de contradicciones internas, o mejor, la positiva coherencia en sus asertos. Igualmente, el principio de contradicción va en contra de la teoría de la doble verdad, asentada por el averroísmo latino en la Edad Media, según la cual una tesis puede ser verdadera en filosofía y falsa en teología. Por ejemplo, se podría afirmar que Dios es verdadero en teología, pero falso en física. Esto es absolutamente inadmisible. 4. El principio de identidad. Se enuncia así. A es necesariamente A. O bien, el ser es. El no ser no es. Con frecuencia se ha tachado este principio como completamente inútil, pues el predicado es idéntico al sujeto y constituye, por tanto, una tautología. En realidad, no lo es, puesto que el predicado añade al sujeto el carácter de necesidad que tiene el ente de ser lo que es, y no otra cosa, en cuanto a su esencia. A. El principio de identidad es otra forma de enunciar el principio de contradicción. En lugar de decir que un ser no puede no ser, esto es principio de contradicción, se afirma sencillamente que un ser es necesariamente lo que es. B. Ni siquiera enunciando el principio de identidad en su forma más simple, como A es A, se cae en la tautología, porque el sujeto y el predicado tienen funciones distintas. El sujeto designa materialmente al objeto, y el predicado designa una formalidad del mismo objeto. Por tanto, todo lo que es a través del tiempo, designado por el sujeto, no es igualado nunca por lo que es A actualmente, designado por el predicado. Por tanto, no es una tautología.
5. El principio de tercero excluso. Cualquier cosa, o es o no es, no cabe término medio. O bien, no hay medio entre dos proposiciones contradictorias. También ha querido negarse por algunos lógicos modernos. Pero se trata de una exigencia de la realidad. O es o no es, y no hay más. El principio de tercero excluso no es idéntico al de contradicción. Añade una nueva idea, la que ya no puede encontrarse una nueva opción entre el ser y el no ser. 6. El principio de razón suficiente. Se enuncia de la siguiente manera. Todo ente tiene una razón suficiente de su existencia, o bien, todo ser tiene una razón suficiente de ser. Este principio se formuló en forma explícita por primera vez en la filosofía de Leibniz, quien vivió entre 1646 y 1716. Se refiere a la necesidad de una explicación, de una razón pura, para dar sentado un ente cualquiera. Las cosas no existen por casualidad. Siempre se puede encontrar una razón de su existencia. Como puede notarse, el principio de razón suficiente es análogo al principio de causalidad. Todo lo que existe tiene una causa de su existencia. Explicado en otra rama filosófica como lo es la metafísica. Ahora bien, el significado de la palabra razón es más amplio que el de la palabra causa. Debido a esto, en los tiempos modernos se menciona con frecuencia el principio de razón suficiente en lugar del principio de causalidad. Por si fuera poco, no faltan corrientes filosóficas que nieguen el principio de causalidad. Hume, por ejemplo, sostiene que las causas no existen. La mente atribuye causa ahí donde solo existe una repetición frecuente de fenómenos. Así pues, aun cuando se nieguen las causas de todas las maneras, subsiste la necesidad de una razón para explicar el ser de las cosas. En la práctica, el principio de razón suficiente es el justificativo racional que tiene el intelecto para indagar y, en su caso de indagar, y escudriñar los fenómenos que deben existir cada vez que se da un fenómeno especial, cualquiera que éste sea. Al intelecto no le basta la simple afirmación de algo, siempre está a la búsqueda de algo que explique eso que se afirma. En otros términos, el horizonte requerido por la inteligencia humana en su conocimiento del mundo siempre es más amplio que las limitaciones de una simple afirmación concreta y específica. El intelecto humano es curioso por naturaleza, se interroga y cuestiona, y está insatisfecho hasta que encuentra las razones y las causas de lo que afirma. Esta curiosidad es el motor de la investigación humana, y según Aristóteles, es el origen de la filosofía. El hombre es filósofo por naturaleza.